Queridos colegas, así como Grecia fue importante en la política, ¿cierto? Y Roma, cuando la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la analogía que podemos hacer para el estudio del derecho entre Grecia y Roma, ¿cierto? La respuesta sería Roma es al jus, al derecho civil, como Grecia o Atenas es al derecho político. Las grandes manifestaciones del jus, del derecho civil, ¿cierto?, se atribuyen a Roma, los grandes avances en materia de derecho, en derecho civil, en derecho de gente, en el civita, que es la convivencia pacífica entre las personas y resolver los conflictos entre civiles, y en el Estado cuando se comporta como civil, lo vimos en Roma, o lo están viendo ustedes en Roma, en el derecho romano. Lo mismo pasaba al otro lado del mar Adriático y coetáneamente, en la misma época, la mejor organización de las comunidades, que es la política, se daba en Grecia. ¿Ya? Y esto, a pesar de que para nosotros hoy día, ¿cierto?, entre Grecia y Roma puede ser un vuelo que dure 30 minutos hoy día, o un crucero que lo recorre en una noche, el mar Adriático, para esos tiempos era muy lejos, era muy distante. Sin embargo, hubo muchas guerras entre Roma y Grecia, y en una de estas guerras fue capturado un historiador griego, que es Polibio, un historiador griego en una de las guerras que sostuvo con Roma. Roma, victorioso, se llevó a este historiador a Roma, y este personaje, que es Polibio, avanzó mucho en las clases sociales, partió siendo un esclavo de guerra, un capturado de guerra, ¿cierto?, prisionero, y avanzó mucho en las clases sociales de Roma, siendo griego, y llegó a tener puestos de preeminencia, y de hecho él hizo el primer tratado grande de la historia de Roma, que se llama precisamente el mismo nombre, es homónimo, se llama La Historia de Roma. ¿Ya? Y Polibio es el primero que logra estructurar lo que se conoce, él estudió la historia romana siendo griego, él estudió la historia romana y dice que él podía identificar que la mejor organización que traducía a Roma, él venía con todo el avatar político de Grecia, ¿cierto?, tenía todo el conocimiento político de Grecia, y él lo evalúa bajo este prisma. Y señala que la mejor organización, a diferencia de lo que pensaban los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles y los anticlístenes con su democracia, Sócrates, Platón y Aristóteles decían que el mejor gobierno era de los aristocráticos, ¿cierto?, cuando gobernaban los sabios, los mejores. Polibio es el primero que comienza a utilizar una forma mixta de gobierno, una cuarta forma, ¿ya?, que es, él no dice que es mejor la tiranía, o sea, perdón, la monarquía, no dice que es mejor la aristocracia ni que es mejor la democracia, sino que señala que la mejor expresión de forma buena de gobierno que había visto en Roma es cuando se gobernaba con vestigios de las tres, cuando las tres gobernaban al mismo tiempo. ¿Ya? Dice, la cuarta forma es la forma mixta, la presencia de todos los estratos en el gobierno. Los cónsules, como un tipo de monarquía, el Senado, como una asesoría de aristocracia, y los tribunos, la organización militar, etcétera, estaban presentes. ¿Ya? La plebe. Eso es lo que señala primero Polibio. ¿Cuál es la forma de gobierno que prefiere Polibio, o que estudia que es la mejor que ha tenido Roma? Es una forma mixta, en la cual están presentes las tres formas de gobierno que describían nuestros pensadores políticos griegos. Pero él pasó a la historia, y de hecho a nosotros nos impacta hoy día, hasta hoy día él se mantiene vigente porque formuló dos teorías. El primero tiene su forma de gobierno, que es una forma de gobierno mixta, la cuarta forma, pero pasó más a la historia aún porque formula dos teorías. Y las dos teorías son, los títulos son la teoría de los ciclos políticos, uno, y segundo, la teoría de los frenos y contrapesos. En todo Estado, en toda organización política, podemos identificar estas mismas tres formas de gobierno, ¿cierto?, que son útiles, que son buenas, que él las considera como puras, ¿ya?, que le hacen bien a los estados, que le hacen bien a las organizaciones,
que son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Pero también podemos identificar, como tú señalabas, María Paz, tres formas que son estas mismas degradadas, degeneradas. Que la monarquía se transformaba cuando el monarca dejaba de preocuparse por el pueblo y adquiría poder para sí, se transformaba en tiranía. Cuando la aristocracia dejaba de ser los mejores para el pueblo o para todos, para el bien común, se transformaba en oligarquía o los poderosos o en plutocracia los más ricos. Y la democracia, cuando dejaba de ser útil o beneficiosa para el pueblo y se dejaba convencer por los más charlatanes, o los más bonitos, o los más buenos para el baile, ¿cierto? Se transformaba en demagogia o timocracia, gobierno de los mentirosos, de los timadores. ¿Ya? Pero ¿cuál es la teoría? Porque esas tres formas ya las habíamos planteado, ya se las conocíamos a Aristóteles. Profesor, ¿solamente estos dos pensadores plantean este tipo de ciclos? Lo que pasa es que Polibio fue el primero que lo planteó formalmente. Aristóteles no señalaba un ciclo político, ¿eh? Sino que señalaba formas puras y formas impuras. Pero Polibio le puso una concatenación, una relación a esto. Y dijo, Polibio fue el primero que plasma en su historia que indefectiblemente, invariablemente, que no había vuelta, dijo Polibio, todas las formas, por muy puras que sean, por muy beneficiosas que sean, terminan siendo formas degeneradas, terminan siendo formas degradadas, impuras. Y que cada cierto tiempo las comunidades, Polibio estudió los 600 años que tenía, o 500 años que tenía Roma en ese tiempo, que es más o menos lo que llevamos nosotros desde la conquista, ¿cierto? El descubrimiento de la conquista, en realidad, bueno, nosotros estábamos descubiertos harto antes por nuestros pueblos originarios. Desde la conquista nosotros llevamos más o menos 500 años, ¿cierto? Entonces es como si estudiáramos la organización chilena ahora, estudiamos los 500 años que llevamos y vamos a ver también que efectivamente las buenas organizaciones, las organizaciones puras, no siempre han degenerado en organizaciones impuras, como un ciclo. Eso es lo que señala Polibio. Las organizaciones buenas, las organizaciones útiles, las organizaciones puras, invariablemente van a caer cada cierto tiempo, que puede ser muy largo o muy corto este periodo, van a caer en organizaciones impuras. Entonces, y por eso sería mejor esta forma de gobierno en la que hay de las tres, para que no degeneren. Lo que pasa, María Paz me está preguntando. Sí. Lo que pasa, María Paz, es que Polibio dice, y lo que se ha visto en la historia también, es que invariablemente las sociedades igual se corrompen, que no hay forma de sacarse la degeneración de las formas de gobierno, independiente que sea una de las tres, o que sean las tres, ¿cierto? O que sean dos, o que sean las aristocracias los mejores, invariablemente las sociedades se van a corromper. Y este giro en la historia se va a dar, independiente de la forma que se elija, al final vamos a llegar a un resultado, y es que la aristocracia, la monarquía, si existe un monarca, si tenemos la forma monárquica, o las tres si se quieren, pero si tenemos, vamos a ponerlo así, si se erige un monarca, al final, si se perpetúa en el poder, va a terminar siendo un tirano. Si los aristócratas, si los mejores llegan al poder, al final van a querer enriquecerse ellos. Y si la democracia adquiere el poder, si la democracia es la que manda, al final van a salir como representantes o como líderes de esta democracia, charlatanes, timadores, mentirosos, bonitos. Vamos a elegir a cualquiera que no sea meritócrata. Profesor, ¿Sí? Para Polibio, la forma de degradación es la forma de gobierno de democracia a demagogia, es la forma más peligrosa. Correcto, a demagogia o timocracia también. Eso. ¿Ya? Entonces, pero él
Insisto, él prefiere la forma mixta de gobierno, pero él sabe que independiente cuál elijan, qué sistema tenga el gobierno, de todas maneras, dice Polibio, que tarde o temprano o más tarde, las formas se van a degenerar. Las 6 formas de gobierno, las 3 puras y las 3 impuras, o las 3 útiles y las 3 perniciosas, se suceden una a otra según cierto ritmo, y por tanto constituyen un proceso cíclico que se repite en el tiempo invariablemente. Profesor. Por muy... ¿Aló? ¿Aló? Sí. Por muy calificada, por muy cívicamente consciente que sea la sociedad, de todas maneras se va a caer en formas impuras. Dime. Profesor. Sí, con él. Pero esta degradación se produce por crisis, ¿cierto? Es que, ¿qué es lo que dice Polibio? Que por muy bien intencionado que sea el gobernante, vamos a suponer la monarquía, por muy bien intencionado que sea el monarca y quiera todo para el pueblo, al final su corte, los agasajadores, los aduladores, lo van a corromper y va a terminar siendo un tirano, va a terminar tratando de enriquecerse él o a su familia o a la corte. Entonces, por muy bueno, dice Polibio, que sea cada una de las formas de gobierno o todas juntas, al final se van a corromper y van a pasar una forma impura. Ese proceso es cíclico. La segunda teoría de Polibio es la teoría de los frenos y contrapesos. La primera teoría, queridos colegas, yo sostengo que tiene vigencia hasta el día de hoy. Las comunidades, por muy evolucionadas socialmente, cívicamente, también caen en falla, también caen en default, en falta, ¿ya? Y es así como a principios del siglo XX, la sociedad más evolucionada era Alemania. A principios del siglo XX, por allá por el 1900, la sociedad más evolucionada era Alemania y fue tan evolucionada que quiso conquistar el mundo. Y se metió en 2 guerras mundiales que costaron muchas muertes. Por lo tanto, por lo menos, por lo que podemos concluir, que la primera tesis de los ciclos políticos tiene vigencia.